pueblo no fueron censadas las mujeres y no fueron censados los jóvenes o los niños de 20 años para abajo, o en realidad de 19 años hacia abajo. Ellos no fueron censados, ni las personas mayores de 60 años fueron censadas. Es decir, que el número que tenemos aquí en este primer censo solamente habla de los hombres de guerra. ¿Cuántos fueron? No lo tengo en la lección, pero lo dice en el versículo 46 del capítulo número 1. Fueron todos los contados 603,550. Está hablando acerca de los hombres de guerra. Esos fueron los que fueron censados. ¿Y quiénes los censaron? Bueno, Dios le mandó a Moisés y a Aarón que lo hicieran, y ellos estuvieron haciendo una tremenda tarea en censar al pueblo para que vieran cuántos hombres de guerra tenía el pueblo en ese tiempo. Dice en la introducción también: Moisés toma a la tribu de Leví y les da mandamientos y nombramientos, pues esta tribu no fue contada con las demás, pues su tarea era aún más importante que salir a la guerra, ya que tendrían que cuidar el tabernáculo con todos sus utensilios. La tribu de Leví fue contada aparte, en el sentido de que todos los hombres, las 11 tribus restantes, las demás tribus, todos fueron contados para que ellos pudieran mandar a sus hombres de 20 años hacia arriba a la guerra y pudieran luchar. La tribu de Leví fue apartada. ¿En qué sentido? Porque la tribu de Leví tenía la responsabilidad de trasladar, de mover, de armar, de recoger y de cuidar y proteger el tabernáculo, lo que hemos estudiado en el libro de Éxodo, perdón. Aquí encontramos que lo que leíamos al principio, las responsabilidades de los levitas. Tenían varias responsabilidades. Dice ahí en el punto número 1 de la lección, las responsabilidades de los levitas. En primer lugar, a la edad de entre 30 y 50 años podrían realizar únicamente su servicio. Cuando alguien tenía 29 años no podía servir todavía dentro del tabernáculo, y cuando alguien cumplía ya la edad de 51 años, de igual manera terminaba su servicio. Vean lo que dicen estos versículos. Voy a empezar con las señoritas. Vani, ayúdame por favor. Lo vamos a ir leyendo así. Empieza Vania, luego Hilda, luego el hermano David, y nos vamos así. Luego mi esposa Minerva, Ricardo, y nos venimos hacia acá y vamos a ir leyendo los pasajes que tenemos aquí en la lección. Vamos a leer primero el libro de Números, capítulo número 4, el 2 y el 3, y lees el 30 y el 35 también, por favor. Vean lo que dice aquí. De edad solamente de entre 30 años y 50 años podían servir los levitas en el tabernáculo. Escuchen por favor. Y vean lo que dice el versículo 30 de ese capítulo también. Ok, entonces primero debemos entender que los levitas podían servir en el tabernáculo desde la edad de 30 años hasta la edad de 50. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Y en este caso eran varones. ¿Quién entre los varones de aquí tiene entre 30 años y 50 años de edad? Levante su mano. Entre 30 y 50 años. Bueno, nada más podríamos servir Raimundo y yo, creo. Era algo. ¿Se dan cuenta por qué lo hago así? Porque en medio, si ustedes se dan cuenta, el pueblo, en realidad, en los que estamos aquí, hay muchos más de los que o son mujeres, o son menores, o son mayores, que de los que estaban entre 30 años y 50 años. Era en este caso los hombres y solamente una tribu. ¿Cuál era esa tribu de los que podían servir? La tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal.
La tribu de Leví era la tribu que Dios escogió para que pudiera servirle. Vean más adelante. De hecho, Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Hermana, hermana Hilda, ¿podrías leer, por favor? Está bien. Ok, aquí vemos la genealogía. Y en este aspecto vemos que Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años. ¿Alguien sabe por qué tenía que comenzar Cristo su ministerio a la edad de 30 años? ¿Por qué a la edad de 30 años? ¿Por qué no a los 28? ¿Por qué no a los 25? ¿Por qué no a los 40? Sí, es una de las, ajá. Sí, la razón es porque para que alguien pudiera ministrar, Cristo en este caso siendo el sumo sacerdote, para que él pudiera ministrar, él en este caso, los judíos ¿cómo se llama? En su cultura, para que una persona pueda ser considerada como adulta debe llegar a la edad de 30 años. A los 30 años ya es contado y ya puede llevar a cabo diferentes funciones. En este caso, los levitas tenían que cumplir los 30 años para poder servir. Cristo, a la edad de 30 años, él comenzó su ministerio. ¿Por qué? Porque para un judío, si lo hubiera iniciado a los 25, lo hubieran tenido como un muchacho, como dice, y no lo hubieran contado como algo que venía del sacerdocio. De igual manera, tenía que tener la edad ya madura para que él pudiera entonces ministrar. Y llegando a los 30 años, de hecho la Biblia dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso nos da a entender que Dios tiene tiempos. Cabe mencionar aquí, estaba yo platicando en esta semana, no tiene mucho que ver con el tema que estoy dando, pero me acordé por algo. Estaba yo platicando con unas personas y me decían, no, es que yo quiero meter a mi hijo a la escuela porque todavía no debe entrar al kinder, pero es bien inteligente y quiero ya meterlo para que, pues para que pueda él estar en el kinder aún desde más chiquito. Y yo en mí pensé, dije, no, porque Dios tiene tiempos para todo. A veces hay niños que a pesar de que se ven muy jóvenes, muy maduros, aún siguen siendo niños y debemos tomar el tiempo para que ellos puedan disfrutar su niñez, disfrutar su adolescencia, disfrutar la juventud, disfrutar la adultez, disfrutar los tiempos que nos ha dado Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado tiempo en todos los aspectos, y en este caso Dios permitió que los sacerdotes a la edad de 30 años pudieran ministrar en una edad madura, en una edad en donde no iban a hacer un berrinche, en una edad en donde ya iban a estar maduros para poder llevar a cabo el servicio, porque el servicio que ellos iban a desempeñar no era para ellos mismos, sino era el servicio para Dios. Y Cristo comenzó su ministerio a la edad de 30 años también. Dice también otra de las responsabilidades de los levitas en la letra B, nos dice que acamparían alrededor del tabernáculo. Vean esos versículos, por favor. Hermana Maribel, ¿podría leer por favor ahí en Números? Puse Nim, pero es Num. Números 1:47 al 50, por favor. Escuchen cómo ellos iban a estar acampando alrededor del tabernáculo. En Números capítulo. El 53, por favor.
Ok, estamos viendo responsabilidades de los levitas. Bueno, primero hemos visto que ellos tenían o podían ministrar entre los 30 y los 50 años. Otra de las cosas que ellos tendrían que realizar era acampar alrededor del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Esta hermana Clarita, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo de reunión, ajá. ¿Y qué había en el tabernáculo? El candelabro de oro, estaban diferentes utensilios, pero lo que estaba ahí era la presencia de Dios, porque representada en una urna o llamada también como dentro del lugar santísimo, en el arca del pacto. Este era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Y tratemos de imaginarlo. Supongamos que estaba el tabernáculo aquí y alrededor del tabernáculo, todo alrededor tenía que estar la tribu de Leví. Los levitas tenían que estar rodeando todo lo que era el tabernáculo. Era parte del orden, era parte de lo que Dios le había dicho. Si esto era el tabernáculo, todo alrededor ellos iban a tener, los levitas únicamente serían los que rodearan el tabernáculo. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 53, para que la ira de Dios no venga sobre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque era una nación consagrada, era una tribu consagrada. Ahorita lo vamos a ver. Vean la letra C. Aparte de eso, los levitas también serían los que servirían en el tabernáculo. Vean el versículo 50. ¿Alguien más lo puede leer, hermano David, por favor? Ellos servirán en el tabernáculo, es decir, ellos tenían la responsabilidad de estar sirviendo ahí en el tabernáculo. Debemos recordar, y para identificarlo, que los levitas eran los sacerdotes. Nadie más se podía acercar al lugar santo ni al lugar santísimo. En el atrio sí llegaban los sacerdotes y llevaban los holocaustos, llevaban los animales que ellos mismos iban a sacrificar, los diferentes tipos de ofrendas. Pero en el lugar santo y en el lugar santísimo solamente estaban los levitas, quienes eran los sacerdotes. Aparte de eso, en la letra D dice que otra responsabilidad es que ellos trasladarían el tabernáculo, lo moverían de un lugar a otro. Hermana, ¿podría leerlo por favor, hermana Lupita? Ahora, esto debemos recordar que el tabernáculo era un lugar santo, era algo santo para Dios. Era toda una tipología de Jesucristo, lo hemos visto en lecciones pasadas. Pero el tabernáculo, cualquier extraño o cualquiera de otra tribu que se atreviera a ayudarles a los levitas a desarmarlo para moverlo de un lugar a otro, tal persona moría irremisiblemente. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Veamos unas particularidades, lo vamos a ver aparte de la tribu de Leví. Dice que tenían que hacerlo como Dios les mandó. Ahí en la letra D dice que tenían que hacerlo como Dios les mandó. Vean lo que dice en Números 4, del 5 al 20. Es mucho, pero vamos a leer nada más los primeros versículos. Del 5 al 8 nada más vamos a leer. Miren,
Tratemos de imaginarlo y aplicarlo un poco a nuestras vidas. Bueno, primero, estamos viendo las responsabilidades de los levitas. Ahora imagínense, ellos estaban en el desierto, estaban formados como vimos la vez pasada, cada tribu tenía su propio lugar en una manera ordenada, y los levitas estaban alrededor de lo que era el tabernáculo. Cuando la nube, en este caso la presencia de Dios, se levantaba y se movía, en ese momento los levitas estuvieran cansados, los levitas estuvieran como estuvieran, ellos tenían que agarrar las cosas. Hagan de cuenta todo esto, y lo vimos que el tabernáculo era como 3 naves como esta, era algo grande, y no se lo podían llevar. Si yo les dijera, a ver hermanos, vamos a Dios ya nos proveyó de un terreno aquí, el terreno que está aquí, agárrense cada quien una banca y vámonos, nos las llevamos. Cada uno agarraríamos y como fuera nos las llevamos, ¿no? Pero en este caso los levitas, para mover el tabernáculo, si ustedes pusieron atención, tenían que seguir o tenían que hacerlo como Dios les había dicho. El tabernáculo, cuando iban a agarrar el arca del pacto, no la podrían agarrar a alguien y llevarla así como a veces los sugieres traen el arca de cuando tenemos el día del arca. No, tenían que envolverla con un tipo de telas, luego tenían que poner unos utensilios, luego otra tela, luego otros utensilios, luego las varas, y era algo que tenían que hacer al pie de la letra, porque si no lo hacían así, ellos mismos perecerían. Es decir, que era todo y no malentienda la palabra, era todo un ritual lo que ellos hacían. Tenían que hacerlo de la manera que a Dios les había dicho, porque si no lo hacían así, vendrían consecuencias para el pueblo. ¿Podremos aplicarlo eso? Claro que sí, porque Dios ha puesto estándares para nosotros, y nosotros como cristianos a veces queremos hacer las cosas como queremos o como creemos. Pero Dios ha puesto estándares. Cada uno de nosotros lo sabremos mientras más leamos la palabra de Dios. Pero vean, continuemos por favor. Dice que tendrían, aparte otra responsabilidad de los levitas, ellos tendrían que bendecir al pueblo. ¿Alguien más podría, hermana Chayito, por favor, en número 6? Vean esto, estos versículos son hermosos, léanlos por favor. Otra de las responsabilidades de los levitas era bendecir al pueblo. Cabe mencionar, y lo tengo, me parece que aquí en su punto, sí, si la bendición vendría, que la bendición en sí vendría de parte de Dios, porque termina diciendo, yo los bendeciré, está hablando Dios, pues Dios es el único que puede bendecir a las personas. Miren, esto que tenemos aquí, los judíos. Miren, les voy a pedir a los sugieres, pasen por favor, nada más para mostrar algo. Ayúdenme nada más a mostrar. Todos los sugieres, vengan por favor. Nada más quiero enseñarles algo que hacen hasta hoy en día los judíos. Los judíos tienen esta oración, se le conoce como la oración sacerdotal. Si quieren uno, así como bien. Vienen en se le conoce como la oración sacerdotal. Ellos cuando van a bendecir a alguien, lo toman y ponen sus manos sobre él y bendicen a aquella persona que están bendiciendo, pero lo bendicen no en su nombre, sino lo bendicen en el nombre de Jehová, en el nombre del Eterno, como ellos lo usan. Los sacerdotes, esto lo siguen utilizando los judíos. Esta oración sacerdotal se aplicó o la aplicaron de descendencia en descendencia, toda su descendencia. El papá bendijo al hijo, bueno, aunque pareciera al revés, ¿verdad? Pero es solo un ejemplo. El hijo bendijo al siguiente y luego lo bendijo al siguiente. Es más, vamos a acomodarnos. Hermano Margarito de este lado, hermano no, aquí, hermano Gabriel, usted de este lado, y Elam, tú eres el más joven.
lo hicieron así. Esta bendición, los judíos, ustedes han escuchado acerca de los rabinos. Los rabinos, hay dos tipos de rabinos. Los tipos de rabinos que estudiaron y que se prepararon y son personas sumamente estudiosas de la Biblia, pero no tienen la bendición, en este caso la bendición sacerdotal. Hay una línea de rabinos que son de judíos súper ortodoxos, que ellos desde los tiempos de Aarón le pasó la bendición a su hijo, y luego su hijo se la pasó a su hijo, y luego su hijo se la pasó a su hijo, y así la pasaron hasta hoy en día. Sigue habiendo judíos, hoy en día sigue habiendo judíos que son rabinos, que su padre fue el que dio la primera bendición sacerdotal, y la empezaron así, y a ellos, para esto, para los judíos, estos que tienen este tipo de bendición son de un linaje todavía más especial para los judíos. Esta bendición sacerdotal hoy en día la podemos aplicar a nuestras vidas, claro que sí, pero estrictamente o más bien en el término de la palabra de Dios, y para los judíos la bendición sacerdotal vino de padre a hijo, de padre a hijo. Hasta nuestros días sigue habiendo personas que tienen esa bendición que es especial para los judíos. Para nosotros como pueblo de Dios, esa bendición se aplica, claro que sí, pero para un judío sigue habiendo rabinos que son súper ortodoxos que tienen esa bendición. Y cuando ellos bendecían, siempre bendecían en el nombre del Eterno, en el nombre, ellos le llaman así a Dios. Los judíos hasta hoy en día no se atreven a decir el nombre de Dios, porque la Biblia dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ellos le dicen el Eterno, dicen diferentes nombres, pero la verdad esta bendición sacerdotal llegará y va a seguir hasta el fin de los tiempos. El último sumo sacerdote, se cree, en los tiempos del Apocalipsis va a tener esa bendición, porque es una línea que ha venido. Gracias. Sí. Gracias, hermano. Sí. Ok. Sí. Sí, ok. Sí, es parte de la cultura y de nuestros modismos en hablar. Sí podemos. Yo casi siempre uso Dios le bendiga, Dios, se usa. Pero hay hermanos que usan Dios te bendice. Habría que ver cómo es que lo están diciendo. Yo creo que ellos lo que están tratando de decir es exactamente lo mismo con otro tipo de palabras. Hay hermanos, y de esto podríamos hablar de diferentes temas. Hay hermanos que le hablan a Dios de usted, y en la Biblia nunca encontramos que alguien le haya hablado de usted a Dios.
Habemos algunos que hablamos de tú a Dios, porque en la Biblia así dice, siempre que hablaban a Dios, le hablaban regularmente de tú, le hablaban así, pero es parte de nuestro idioma. Lo que debemos sí saber es que la bendición únicamente viene de Dios. Yo no tengo el poder para bendecir a una persona. No puedo decir, Vania, te bendigo, te bendigo yo, no, yo no tengo poder para, no puedo ni bendecir a mi hijo. Lo que debemos hacer es decirle o darle la bendición, pero de parte de Dios, ponerlo en las manos de Dios para que sea bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque el punto cardinal de esto, y yo creo que es lo que dice el hermano Alfredo, es que ningún ser humano podemos bendecir a otro. Quien bendice es Dios. Nosotros sí podemos orar, y yo oro por mi hijo, y le digo, Señor, bendice a mi bebé, ayúdalo a esto, ayúdalo al otro. ¿Por qué? Porque si le digo que yo lo puedo bendecir, la verdad ni puedo bendecirme a mí mismo, y nadie puede hacerlo. El punto clave y cardinal de esto es que la bendición viene solamente de Dios. Dios es el que trae la bendición. Por eso cuando nosotros vamos a orar por alguien, regularmente terminamos nuestra oración diciendo, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No es tanto una letanía, no es algo que repitamos constantemente, solamente por repetir, sino porque también la Biblia nos dice que cualquier cosa que pidiéramos en el nombre del Hijo no será hecho. Es bíblico eso y debemos hacerlo, pero sí, algo importante, y qué bueno que lo mencionó el hermano, la bendición solamente la da Dios. Yo no puedo decirle a mi hijo, yo te bendigo. No, debo decir, Dios te bendiga. Que Dios lo bendiga. Eso es la manera bíblica y la manera correcta. A veces esto podría ser, en nuestro idioma se pueden usar muchas palabras y a veces lo podemos malentender por la manera en la que lo decimos, pero a lo mejor usted tiene el sentido o usted ya sabe eso, simplemente dice, tal vez por costumbre o tal vez por alguna manera, aunque no recuerdo a alguien que lo diga, pero si lo hubiera, a veces lo hacemos solamente por costumbre o así, pero sí, la bendición solamente proviene de Dios. Él es la fuente de la bendición y Él es el único que puede bendecir. Aparte de eso, las responsabilidades de los levitas, tengo 10 minutos, me faltan 3 puntos. Responsabilidades, cada uno tendría, cada familia tendría su tarea. Ahorita lo vamos a ver eso porque lo tengo en el punto número 2. Convocarían al pueblo. Aparte de eso, los levitas convocarían al pueblo. ¿Cómo lo harían? A través de trompetas. Vean lo que dice en el versículo número 1 al versículo número 8 del libro de Números, capítulo número 10. ¿Alguien podría leerlo? Ray, ¿podrías leerlo? ¿Lo tienes? En Números 10 del 1 al 8. 10 del 1 al 8. Hasta ahí. Oh.
Amén. Se dieron cuenta en el versículo número 8, dice, ¿quiénes tocarían? Los sacerdotes, es decir, los levitas serían los que tocarían. Convocarían al pueblo con un sonido y luego de otro sonido. Cuando tocaran una sola vez solamente vendrían los líderes. Cuando tocaran dos veces el pueblo tenía que congregarse. Aparte de eso, la división, veamos el punto número 2, la división de la tribu de Leví. Se dividía en tres. ¿Por qué en tres? Pues eran los nombres de los hijos de Leví. Leví tuvo 3 hijos. ¿Quiénes fueron ellos? Lo encontramos en Números 3:17. ¿Alguien más podría leerlo? Números 3:17. Ok, entonces vemos que, gracias hermana, vemos que la tribu de Leví se dividía en 3 secciones, 3 familias, obviamente eran familias grandísimas. Y en este caso, cada una de ellas tendría, literalmente tendría cientos de hijos, eran familias grandes y cada uno tenía responsabilidades. No voy a ir ahí a estos pasajes, pero primero, para los hijos de Gersón, para su servicio ellos recibieron 2 carros. Merari, la familia de Merari, que eran de la tribu de Leví, recibieron para su servicio 4 carros. Ellos tenían que hacer diferentes cosas, pero para la familia de Coat, ellos no recibieron carros, pues su servicio era aún más importante. Esto era lo que pasaba en el tabernáculo. Miren, el tabernáculo lo desarmaban, ¿y quiénes lo desarmaban? Los levitas. Y desarmaban diferentes partes. Alguna familia, la familia de Merari, desarmaba todo lo que era el atrio. La familia de Gersón o de Gersón, como se dice, ellos desarmaban lo que era la parte del lugar santo. Pero la tribu, o más bien la familia de Coat, ellos desarmaban el lugar santísimo y ellos no podían tener carros. Ahora, Merari tenía carros, también tenía carros Gersón, pero Coat no tenía. ¿Por qué? Porque estas otras familias iban a cargar solamente todo lo que era exterior al lugar santísimo. Los de Coat, ellos tenían la responsabilidad de llevar el arca del pacto y los utensilios que había dentro. Era lo más sagrado para Dios. Y para ellos Dios les permitió que ellos fueran caminando, llevando estas cosas, llevando cada una de estas cosas. Esto tiene un sentido espiritual sumamente grande. En ocasiones nosotros, queridos hermanos, y lo voy a aplicar solamente, en ocasiones nosotros como cristianos pareciera que Dios nos concede llevar su presencia, Dios nos concede llevar algunas cosas que son sumamente sagradas, pero pareciera que no hay carro para nosotros, es decir, que no hay ayuda, que no hay una manera fácil de llevarla. Parece que es más difícil ir caminando, parece que vemos a todos nuestros amigos y ellos parece que no tienen enfermedades, que les va bien, tienen carros lujosos y nosotros como cristianos a veces pareciera como que no tenemos todas las ventajas que pudiera tener el mundo, pero saben, nosotros llevamos algo sumamente más hermoso. Eso es la presencia de Dios en nuestras vidas. Llevamos ustedes y yo la presencia, la sangre de Cristo que fue derramada, la llevamos en nuestros corazones. Llevamos la mente de Cristo, llevamos el Espíritu Santo como unas arras, como testimonio de que somos hijos de Dios. Y queridos hermanos, la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, en medio de un mundo de turbulencias, de grandes dificultades, debemos recordar que nuestro sustento, nuestro ayudador, aquel que nos lleva aún más allá de nuestras fuerzas, es el Señor. Y eso es lo que representa esta familia de Coat, que no llevaban carros, que no tenían carros, pero llevaban algo más hermoso, lo cual era la presencia de Dios en sus vidas.
Quiero ver el punto número 3 para terminar, la consagración de los levitas. Se haría una expiación por ellos. Esto ya lo vimos en Éxodo, no voy a ir a los versículos por el tiempo, pero se haría una expiación por ellos. Eso significaba que se iba a hacer una ofrenda especial para que ellos pudieran ser santos. En la letra B dice que la congregación impondría las manos a los levitas, los dedicaría. Todo el pueblo, en este caso los principales de las tribus, vendrían y impondrían las manos sobre los levitas después de la expiación para dedicarlos al servicio de Dios. Eso es lo que significa consagración. Consagración quiere decir dedicado al servicio de Dios. Todos debemos ser consagrados hoy en día. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso habla de la consagración. Aparte de eso, en la letra C dice que serían enteramente dedicados a las cosas de Dios. Los levitas no tendrían otro oficio más que estar en el tabernáculo. Lo que ellos iban a hacer iba a estar adentro del tabernáculo. Ellos comerían las cosas que se daban al tabernáculo. Ellos se encargarían del servicio del tabernáculo, y toda su vida era exactamente el tabernáculo. Qué importante es que nosotros, queridos hermanos, podamos consagrar nuestras vidas y dedicarlas a Dios. Dice en la conclusión: para servir a Dios es necesario estar consagrado a Él, pues Dios usa vasos limpios para su servicio. Hermanos, sería bueno preguntarnos qué tan consagrados estamos, y debemos dar gracias a Dios que Él nos permite de una o de otra manera trabajar para su obra. Pues así como los levitas, nosotros como cristianos tenemos responsabilidades delante de Dios. Queridos hermanos, los levitas tenían responsabilidades, tenían privilegios. Los únicos que comían del pan de la proposición eran los levitas. El único hombre que comió panes que eran de la proposición y no era de los levitas fue David. ¿Se acuerdan en aquella ocasión? David fue el único. Todos los levitas eran los únicos que podían hacer. Tenían responsabilidades y tenían privilegios. Ustedes y yo como cristianos de igual manera tenemos responsabilidades delante de Dios, pero también tenemos grandes privilegios que no goza el mundo sin Cristo. Ustedes y yo, de la tribu de Judá, me parece que viene, de Judá, él viene de Judá. Y porque esa ascendencia es del Señor Jesucristo. Pero es importante eso, queridos hermanos. Aquí vemos simplemente que los levitas tenían que consagrarse, tenían que presentar su servicio, y hoy en día nosotros como pueblo escogido de Dios, como dice la Biblia en Primera de Pedro, que somos real sacerdocio, de igual manera debemos presentarnos delante de Dios para ofrecerle nuestra vida, para ofrecerle de igual manera nuestro servicio. Y saben, aquí en la casa de Dios hay mucho que hacer. Si usted se acerca y dice, el día de ayer Minerva tiene 2 semanas que empieza a congregarse, y el día de ayer nos acompañó al club bíblico, y se dio cuenta de que si dice yo quiero servir, todos los que queramos servir podemos servir en la obra de Dios. Pero es importante, como dijo el apóstol Pablo, presentarnos como vasos limpios, como cosas, como personas que Dios pueda utilizarnos para honra y gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene y Dios ha puesto, así como Dios le dijo al pueblo, ¿sabes qué? Hazlo de esta manera y de esta y de esta y de esta y de esta. Así la Biblia es un manual de guía para nosotros como cristianos. Así es que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude cada día más a poder comprender un poco más acerca de las cosas sagradas, las cosas de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado la lección. Les invito a estar de pie para orar.